y la semana que viene lo diremos, pero la idea sería adelantar una semana el final del estudio, porque para no empezar con el capítulo 4, y ya el capítulo 4 pues dejarlo para después del verano y así no dejar a mitad de camino el 4, ¿no? Bien, nuestra fe se ve en la forma de hablar, el qué y el cómo lo decimos. El otro día leímos Santiago, capítulo 3, del versículo 1 al 12, y hoy lo vamos a leer otra vez, solo que yo os he puesto aquí, creo que os hablé de esta Biblia, se llama El Mensaje, es de Eugene Peterson, y es una paráfrasis más bien, no más que una traducción, es una paráfrasis. Está muy bien porque es una paráfrasis donde él interpreta bastante, pero bueno, vamos a leerla y a mí me gustó por lo menos algunas de las cosas que él dice. Traduciendo Santiago capítulo 3 del 1 al 12. Santiago 3 del 1 al 12 dice, bueno, el título que pone él, cuidado con lo que dice. Y dice, amigos míos, no tengan prisa por querer enseñar. Enseñar es mucha responsabilidad. Los docentes son muy respetados porque se les exige mucho y ninguno de nosotros está perfectamente calificado para esta tarea. Cometemos errores casi cada vez que abrimos la boca. Si encuentras a alguien que no deja de abrir la boca, es una persona madura con total control de su vida. El freno en la boca del caballo domina a todo el caballo. Con el pequeño timón de un gran barco, el capitán consigue esquivar la tormenta. Una simple palabra puede parecer nada, pero es capaz de construir o destruir casi cualquier cosa. Basta una chispa para prender fuego a un bosque entero. Una palabra descuidada o inapropiada puede hacer lo mismo. Con nuestras palabras podemos arruinar el mundo, crear una confusión infinita, arrojar barro a la reputación de otras personas y llenar el mundo entero de humo que proviene de las profundidades del infierno. ¿No da miedo? Podemos domesticar a un jaguar, pero no podemos domesticar su lengua. Nadie lo ha hecho nunca. La lengua es un veneno de serpiente, un cruel asesino. Con nuestra lengua bendecimos a Dios, nuestro Padre, con la misma lengua maldecimos a hombres y mujeres hechos a imagen de Dios. De la misma boca salen todas las maldiciones, las alabanzas y las bendiciones. Amigos, no se puede. ¿Has visto alguna vez una fuente que un día da agua pura y al día siguiente agua no potable? ¿Una planta de mango produce maracuyá? ¿Puede un naranjo producir plátanos? Por supuesto, no se puede sacar un vaso de agua pura de un charco de barro. Así, esta es la traducción de Eugene Peterson que hace. Como digo, es una paráfrasis simplemente, ¿no? Pero creo que está muy bien a veces los textos leerlos en otras cosas, ¿no? Vale. El otro día, por resumir, un poco lo que estuvimos viendo fue que la lengua, que es la comunicación, para Santiago es algo muy importante a mencionar. Decíamos que era una metáfora donde se usaba una parte por el todo. Así que cuando él habla de la lengua, está hablando de hablar realmente, ¿no? De lo que decimos. Bien, y para él es importante de mencionar. También lo vamos a ver en el capítulo 4. Santiago, como dijimos, no está descalificando a los maestros, sino está señalando la responsabilidad de una persona que está enseñando. En el contexto está la Iglesia. Estuve revisando otra vez y lo que son los comentaristas se dividen en general, todos se dividen en dos, ¿no? En quienes hablan de que el texto exclusivamente está mencionando a los maestros, ¿no? Y hay quienes creen que menciona a los maestros, pero también en el versículo 2 a todos aquellos que pueden hablar aún sin enseñar, ¿no? La verdad que las ilustraciones que luego usa en el texto valen tanto para uno como para otro, porque un maestro puede hacer daño, como vemos, como cuando habla del caballo, del fuego, de las serpientes, del veneno, etcétera, o cualquiera de nosotros podemos. Así que yo, sinceramente, no sé por dónde
decidirme, la verdad. Pienso que podríamos pensar que está hablando a los dos y que hay aplicaciones para las dos partes, digamos. Vale. Cuando Santiago estaba hablando, viendo esta palabra concretamente, ¿no? Sabiendo, cuando dice Santiago, hermanos, capítulo 3, versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y claro, yo estaba pensando, ¿no? ¿En qué sentido una persona que enseña recibe más condenación que otra, ¿no? Vale. Y realmente la palabra condenación es un término neutro. O sea, algunas traducciones lo traducen como juicio. Recibiremos mayor juicio. Y algunos apuntan a que habla al tema de la responsabilidad. No que un maestro reciba más castigo por lo que enseña, por el hecho de que lo diga desde aquí, sino que es un término neutral, digo, en el sentido de que puede ser que esa persona, cuando vaya ante el tribunal del Señor, reciba un mayor juicio o no, vale. Es improbable, digo, que Santiago esté diciendo que los maestros recibirán un castigo más severo que los demás, porque, dice alguno, si fuera así nadie quisiera hacerlo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una persona que está enseñando, ¿no? Si está diciendo algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios, va a recibir la misma condenación en ese sentido que alguien que a lo mejor está viviendo no de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Es decir, que es como que Santiago está diciendo, hermanos míos, no os hagáis mucho más maestros sabiendo que recibiremos mayor condenación, es decir, mayor juicio, o sea, una responsabilidad mayor frente al Señor en el día del juicio, pero que eso no quiere decir necesariamente que esa persona la reciba negativamente. ¿Me explico? Puede recibirla positivamente, ¿vale? Lo que está apuntando Santiago entonces es a la responsabilidad. Cuando yo estoy enseñando algo, pues lo que decíamos el otro día, no solo desde aquí, ¿no? Y, o sea, yo no me escondo, yo sé que yo cuando lo hago tengo que delante del Señor, ¿no? Pero, por ejemplo, yo también tengo responsabilidad cuando enseño a mis hijos, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido también, ¿no? Porque Santiago habla de, luego en el versículo 2 dice, todos ofendemos muchas veces. Ahora, aquí ¿cuál es el problema? Que hay algunos que dicen, cuando Santiago dice, todos ofendemos muchas veces, hay algunos que apuntan, Santiago está hablando, se está incluyendo él como maestro. Y entonces está diciendo, todos los maestros ofendemos muchas veces. Y hay algunos que dicen que no, que el contexto es más general, que cuando dice todos ofendemos muchas veces, pues nos está incluyendo a todos. ¿Vale? ¿Me explico? Entonces ahí hay... y todos tienen sus argumentos, y válidos. Santiago no lo menciona, probablemente por eso el otro día dijimos, bueno, pues para no excluir a nadie, pues vamos a incluirnos también todos en el sentido de nuestra responsabilidad que tenemos al hablar. O sea, la Biblia, por ejemplo, lo dijimos, ¿no? El libro Proverbios está lleno de versículos y de consejos de hablar, de lo negativo a hablar o lo positivo al hablar. ¿Vale? Bien. Versículo 2. Dado que el maestro usa la lengua, hablar, que es lo más difícil de controlar, es probable que tengan mucho más por lo que ser juzgados. Es decir, por eso Santiago diría, recibiremos mayor condenación. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo muchas más cosas y cada una de las cosas que dices se supone que tú las estás... A ver, lo que dijimos el otro día, ¿no? Bueno, ahora lo vamos a decir. Vamos a esperar un momento. El versículo 2 usa la preposición gar, y es una preposición conectiva, porque preposición que explica el versículo 1. Es decir, hermanos míos, no os hagáis muchos maestros sabiendo que reciben mayor condenación. ¿Por qué? Y ahora explica al 1. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, es un varón perfecto capaz de refrenar toda su lengua. Es decir, el versículo 2 explica el versículo 1. Santiago va a hacer mucho eso, figuras de lenguaje donde lo que se llama... A ver, en la poesía hebrea ellos le llamaban el paralelismo sintético. Es decir, una frase explica o complementa la otra. Vale,
Bien, por ejemplo, mirar, Eclesiástico, que es un libro, no es bíblico, no está inspirado, pero era de los judíos y con mucha sabiduría también, decía, se puede cometer un desliz sin querer, ¿y quién no ha pecado con su lengua? Eso decían ellos, ¿no? Bien, todos en ocasiones hablamos antes de pensar lo que decimos, todos, ¿no? Y por eso él dice, habla de controlar. Si alguno no ofende en palabra, este es capaz de refrenar. La palabra refrenar significa controlar, frenar, ¿no? Así que Santiago está diciendo, bueno, si tú eres un maestro, tú tienes una responsabilidad delante del Señor, de lo que enseñas, cumplirlo, vivirlo, ¿no? Vale. Pero luego dice, pero todos, en algún momento, también podemos ofender. ¿Y qué es lo ideal? Pues ante esas ocasiones que las que a veces hablamos sin pensar lo que decimos, ¿cuál es el consejo de Santiago? Controlar, o sea, poner freno, no decirlo mejor. Por eso dijimos, ¿no? La fe se ve en mi manera de hablar, en lo que digo y cómo lo digo. Bien. Dice Santiago, todos fallamos. Todos fallamos. Si se refiere a los maestros solo, ninguno se salva, todos descalificados, ¿no? O sea, si cuando Santiago dice, todos fallamos, entonces son todos. ¿Todos cuántos son? No son todos menos uno, ni todos menos 100, son todos. Así que si Santiago está refiriendo a que a los maestros solo, todos fallan. Todos fallan. Por eso Santiago tiene sentido entonces que les diga, mira, como todos fallamos, hay un punto que es muy importante a la hora de no querer fallar o de luchar por no fallar, y es que un día vamos a dar cuenta al Señor, ¿no? Bien. Ahora, si se refiere a los cristianos en general, todos descalificados, ninguno nos salvamos. Al final, de una u otra manera, llegamos al mismo sitio. Santiago habla de controlar la lengua, del peligro de la lengua, del peligro de hablar, de la comunicación, de eso. Si se refiere tanto solo a los maestros como a todos, todos fallamos. Todos. O sea, lo que hemos leído y lo que leemos en Proverbios, ¿no? De la atención a hablar, porque todos hemos hecho daño al hablar, todos nos han hecho daño hablando de nosotros, todos hemos dicho palabras imprudentes, todos hemos recibido palabras imprudentes de otros, todos hemos en un momento dado dicho lo que no queríamos o en el tono que no debíamos, o en el tono que no debíamos y usando las palabras que no debíamos. Todos. Por eso ahora Santiago, después de explicar esto, la explicación ahora nos va a hablar de las figuras. ¿Para qué nos va a poner Santiago todas esas figuras? Para que veamos, si cabe, cuál es el daño que se puede provocar, ¿no? ¿Cuál es el daño que se puede provocar? Bien, vamos a ellos. Versículo 3 y 4. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan, y dirigimos todo su cuerpo. Mirad también las naves o barcos, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Vale, vamos allá. Santiago usa figuras de la vida cotidiana para ilustrar su enseñanza. La lengua es evidencia del grado de control que la persona tiene de sí misma. Es decir, usa un caballo. Un caballo, como dijimos, tiene mucha fuerza, pero a un caballo se le pone un freno en la boca y tú lo diriges. Una nave es muy grande, pero tiene un timón. Y el contexto es que hay un viento que la está empujando, ¿no? A lo mejor y tú, el piloto de la nave lo que tiene que hacer es, con el timón, intentar esquivar la tormenta. Antiguamente, cuando la tormenta venía, pues venían las olas y él intentaba cogerlo así de lado, bueno, dirigirlo, ¿no? Que eso es lo que dice. Llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas por un timón tan pequeño. O sea, hay un ímpetu y el capitán dirige la nave, ¿no? O sea, un caballo tiene mucha fuerza, hay que controlarlo. Una nave grande, empujada por un viento terrible, también hay un timón que lo tiene que dirigir. Vale. Bueno, eso está hablando de nosotros, Santiago. Está usando metáforas de algo para hablar del todo, ¿no? Está hablando de nosotros. Es decir, nosotros somos, la comunicación tiene ese
esa fuerza o a veces tiene ese viento impetuoso que nos empuja, ¿no? ¿Y qué es lo que Santiago nos está diciendo? Que tú tienes que intentar controlar ese timón. Y ese timón, el Santiago que está diciendo, es la lengua, ¿no? Y cuando, o sea, nuestra manera de hablar y relacionarnos con los demás, porque a veces hay vientos impetuosos y hay dificultades y hay problemas, y en nosotros está poner freno a eso, ¿no? No decir lo que no debemos, contar hasta 3, como se suele decir, pensar lo que decimos, etcétera, porque las cosas son, ¿no? Y a quién no le ha pasado, a veces estás en una situación y dices, si yo no iba a decir nada, ¿no? Si yo tenía pensado callarme, que sí, y yo tenía pensado callarme, yo no iba a decir nada. O yo no soy así, ¿por qué yo me he puesto así? ¿Por qué? Porque hay un caballo ahí con mucha fuerza o hay un viento impetuoso que nos empuja, ¿no? Y uno tiene que saber frenarse y dirigirlo. ¿Me explico con la ilustración de Santiago? ¿Podemos captarla? Para explicarlo usa la ilustración de los caballos. El jinete tiene que controlar el caballo. Y realmente, ¿un caballo cuánto pesa? No sé calcular yo. ¿Alguien sabe? 300, ¿dónde va? 600, eso pensaba yo, 700, 800 kilos por lo menos. Bueno, pero mira el freno que se usa. Mira lo que se usa para dirigirlos. ¿Lo ves ahí? Es esa pequeñita cosa que hay ahí, solo eso. Y de cómo puede... Brida, ¿no? Bocao, el bocao, vale. O freno, bueno. ¿Eso para qué es? O sea, es un aparatito tan pequeñito, ¿no? Y puede dirigir a una bestia, nunca mejor dicho, con la fuerza que un caballo tiene, dirigirlo, ¿vale? Controlar. La palabra controlar aquí es la palabra metaagó, y meta quiere decir voltear, volver, girar, y agó es guiar. O sea, lo que está diciendo es guiar en la dirección deseada. Hay un caballo que tiene fuerza y tal, y el jinete con el freno lo dirige en la dirección deseada, ¿no? Esa es la idea. El freno vence fuerzas contrarias. El caballo tiene mucha fuerza, ¿no? Pero si tú lo sabes dirigir, pues tal. Ahora, yo no sabría dirigir un caballo posiblemente, ¿no? Si yo me subo, creo que nunca me he subido a un caballo, si yo me subiera a un caballo, pues no sé, posiblemente le haría daño al caballo, ¿no? Y a lo mejor haría peor todavía. O sea, eso hay que saber usarlo, ¿no? Hay que saber usarlo. Dice Proverbios, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. O sea, nuestras madres decían antes, ¿no? El que mucho habla, mucho yerra o mucho peca, ¿no? Y es así. Entonces, esto es verdad. Cuanto más digas, más posibilidades tienes de equivocarte. Si estás, o como hay otro refrán que dice, tú eres dueño de tu silencio y esclavo de tus palabras, ¿no? Al final, en las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena sus labios es prudente, dice Proverbios. A fin de usar nuestra lengua bien, debemos hablar, pues ¿qué? Solo palabras amables, afables y que edifiquen, y no palabras que destruyan. Eso es lo que deberíamos siempre de todos intentar, ¿no? A la hora de hablar, pues hablar de una forma amable, afable, que edifique, ¿no? Y no palabras que destruyan. No dejarnos llevar por esa fuerza, no dejarnos llevar por esos vientos impetuosos que a veces en el fragor de lo que sea, de una discusión o de un problema, podemos tener, ¿no? Recordemos esto, ¿no? Recordémoslo. Tú al final puedes decir, mira, es que esta persona me dijo esto, o por esta circunstancia. Claro, al final yo le puedo echar las culpas exculparme con alguien, ¿no? Pero lo sabio es, pues no. Si alguien a lo mejor te provoca, pues lo sabio es no ponerte a su altura y ya está. Eso es lo que dice Proverbio, ¿no? En las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. Es prudente. Versículo 5. Habla antes del 5. Esa es la cabina de un Airbus A380. Ese es el avión más grande, comercial más grande del mundo. Depende de la configuración del avión, puede llevar entre 500 pasajeros
y 850 pasajeros. Airbus A380. Es una mole de avión. Eso que veis ahí rodeado por el circulito, eso es el timón. Es un joystick así de pequeñito. O sea, son toneladas y toneladas que pesa eso. Pues el piloto lo mueve simplemente con ese joystick. Va así y tal, y si ves un vídeo, cuando va a despegar, hace así, y ya está. Derecha, izquierda, para abajo, para arriba, en fin, un joystick. Con eso. Bien. Es como si Santiago le atribuyese una personalidad al freno y al timón, ¿no? Porque dice, ponemos freno a la boca de los caballos, el timón, o sea, está enfatizando el freno y el timón. Vale. Pero la comparación entonces es que el freno y el timón tienen una función de controlar, pero tiene que haber una persona, un ser inteligente que ejecute ese control, ¿vale? Es decir, un freno, o ¿cómo le llamaste, Jesús, eso, el caballo? Bocao. Bocao no es nada, eso se lo pones al caballo y ¿qué? Tiene que haber una persona inteligente subida al caballo que lo sepa llevar. O si yo cojo este avión y ahí me dicen que lo despegue, pues yo te aconsejaría que no fueras dentro, porque yo no sé hacerlo. Tiene que haber una persona que aprenda, ¿no?, a hacerlo, luego una persona inteligente encima, ¿no? Bien, yo creo que también a eso está apuntando Santiago, ¿no?, al hecho de que todos nosotros tenemos nuestra lengua, nuestra forma de hablar, y tenemos que aprender a usarla, ¿no? Tenemos que aprender a usarla. Por eso muchas veces, por ejemplo, yo he oído a gente ya con una edad, digamos, que ha dicho, yo antes decía lo que pensaba y ahora pienso lo que digo. ¿Por qué dice una persona eso? Porque ha metido muchas veces la pata, posiblemente, ¿no? Porque ha dicho muchas veces lo que no debía y no quería. ¿Y ahora qué ha aprendido? Bueno, pues a lo mejor a callarse. A veces es mejor callarse. O sea, que lo que está enfatizando Santiago es que tenemos que aprender a usar nuestra forma de hablar. De nuevo Santiago compara algo grande ahora con un bosque, con algo pequeño, el fuego, versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta o hace alarde, la idea es hacer alarde, jactarse de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. O sea, nosotros lo hemos visto, ¿no?, en los últimos años aquí en España, incendios que han arrasado con miles y miles y miles de hectáreas. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando nosotros vivíamos en Quintanar, allí hubo un incendio terrible, que incluso murió gente y todo, y fue de unas personas que estaban haciendo una barbacoa, y a la hora de apagarla, creo, no sé cómo la apagaron, y se les saltó una chispa, y una pequeña chispa, o una colilla, o un trozo de cristal. O sea, la idea es que algo que arrasa un bosque entero empieza por una chispa. Esa es la idea. Algo grande con algo pequeño. Al igual que el timón y el freno. Pues aquí un pequeño fuego puede llegar a encender un bosque. Es decir, ¿qué está diciendo Santiago? Lo que digamos y cómo lo digamos puede hacer mucho daño. Puede hacer mucho daño. Y vale, y ahí entra lo que decíamos antes. A lo mejor yo qué sé, pues yo le digo algo a Juan. Y yo a lo mejor no tengo esa intención, ¿no? Pero sí le puedo hacer daño. Entonces la idea aquí es, una chispita pequeña puede causar un gran fuego. O sea, ¿qué nos está diciendo Santiago? Que debemos de intentar pensar bien, ¿no?, las cosas que decimos. Porque aunque nosotros no la digamos con una intención o lo que sea, pero eso al final puede ser una chispa que encienda un fuego, ¿no? O sea, lo que está diciendo, ¿no?, a la prevención, versículo 6, y la lengua es un fuego, o sea, eso es, de nuevo, está usando metáforas, es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Este versículo es terrible. Es terrible este versículo. Ahora vamos a verlo, ¿no? Literalmente dice que la lengua es el mundo de la maldad. Es decir, en nuestro cuerpo la lengua representa todo el mundo malvado. Algún comentarista ha dicho que cada pecado que hay en la vida
al final está involucrado lo que decimos o lo que pensamos. ¿Por qué? Pues hay dos formas de hablar. Hay una forma de hablar audible, ¿no? Y una forma de hablar no audible. ¿Me entendéis? No sé si me explico. Vale, yo estoy ahora hablando, ¿no? Yo estoy hablando ahora. Exactamente. Más que el lenguaje no verbal es que tú puedes hablar sin hablar. Cuando, o sea, tú vas por la calle, hay gente que va hablando sola, ¿no? Que va, no sé cuánto, tal. Pero normalmente vamos por la calle y vamos hablando. Pero no... A ver, ¿me entendéis? Vamos hablando, pero no audiblemente. Tú vas pensando. Bien, eso es lo que digo. La lengua representa todo el mundo malvado. Al final, lo que pensamos, lo que decimos es lo que realmente somos, ¿no? Lo que representa. Por eso él dice, es un mundo de maldad, o el mundo de la maldad. Dice, inflama, contamina el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Muchos creen que lo más probable es que quiere decir la totalidad de la vida y del vivir. Si al final lo que digo y lo que pienso influye en toda mi manera de vivir. Porque lo que yo digo al final es lo que pienso. Lo diga o no lo diga, ¿no? Es lo que pienso. Entonces, lo que habla de la lengua es que lo que yo hablo, lo que yo pienso, lo que yo creo, afecta a la totalidad de mi vida. La Biblia de las Américas traduce, inflama el curso de nuestra vida. Inflama el curso de nuestra vida. La lengua puede producir algo tan destructivo que afecte toda la vida realmente, toda la vida. Desde luego, esta declaración es la más fuerte de las Escrituras acerca del peligro de la lengua. Incluso Santiago llega a decir que ella misma es inflamada por el infierno. ¿Qué está diciendo aquí Santiago? Pues que al final, en nuestra forma de hablar, en lo que decimos y en lo que pensamos, también Satanás juega un papel ahí, ¿no? Juega un papel. ¿En qué? En que él va a avivar o a empujar o a soplar, inflamar, o sea, va a encender el fuego en nosotros, ¿no? Por eso, por ejemplo, Proverbios está lleno de ten cuidado, no te precipites al hablar, mira tu corazón cuando hablas, mide tus palabras. Proverbios está llena de esas cosas, ¿no? Lleno de esos consejos que lo que al final evita es que el infierno mismo o Satanás use tus palabras, ¿no? O sea, cuando vemos la Biblia, por ejemplo, muchos de los problemas, muchas de las cosas que sucedieron, ¿por qué sucedieron? Porque la gente dijo cosas que pensaban y Dios también tuvo que actuar, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué pasa? Lo que nosotros decimos y pensamos, al final influye en toda nuestra vida. En nuestra vida y en los demás, y en los que nos rodean. O sea, eso es así, ¿no? Eso es así. Versículo 7 dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y seres del mar se doma, y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. O sea, son palabras fuertes realmente, ¿no? Son palabras fuertes. No creo que esté hecho con despropósito alguno, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, está hecho con un propósito de que veamos hasta qué punto lo que podamos decir o pensar, aún sin decirlo, puede afectar. Pero, a ver, quiero decir también, ¿no?, que con lo que yo digo y pienso, a veces pensamos que solo afectamos a los demás, ¿no? Pero estos versículos, o sea, el 6, yo creo que apunta más bien a que nos afecta a nosotros también. Lo que yo digo y pienso no solo afecta al otro, sino que me afecta también a mí. En el mundo romano, fíjate que el mundo romano conocía los peces domesticados. Ellos tenían piscinas en los patios de las casas y tenían peces allí. Los sacaban del mar, donde sea, y los tenían ahí, piscinas que tenían. También la serpiente era emblema de Esculapio, y en sus templos había serpientes en libertad que estaban domesticadas y ellos pensaban
que eran reencarnaciones del dios Esculapio. De tal manera que incluso decían que si una serpiente pasaba sobre ti y no te picaba, pues ese era que el Dios te favorecía, y si te picaba, pues que estaba en tu contra, ¿no? Pero estas son cosas que ellos están acostumbrados, los que reciben la carta, el mundo con los romanos, ¿no? Que era gente que domesticaba, y algunos de ellos tenían también fieras, leones, tigres, los tenían ahí, ¿no? Y los tenían o sea, domesticados. Y Santiago está diciendo, mira, tú puedes domesticar cualquier animal,